Aprovechando que estoy de vacaciones, voy a abrir algunos melones educativos. Durante el curso, entre la falta de tiempo y el agotamiento, muchas veces no nos paramos a pensar en ciertas cosas, no le dedicamos tiempo a reflexionar sobre ciertas preocupaciones que nos rondan la cabeza, y creo que el verano puede ser un buen momento para tomar perspectiva y sobre todo para tomar conciencia de determinados aspectos de la educación de cara al curso siguiente. Como sabéis, este podcast se dirige sobre todo a profesores que quieren comenzar o que acaban de comenzar, a profes que están en sus primeros años de enseñanza y buscan respuestas a esas preguntas para las que siempre pensaron que la tenían y que al comenzar a trabajar se dan cuenta de que la realidad es muy diferente de las expectativas. El melón que abro hoy tiene que ver con un tema que cada vez veo circular más por redes sociales, a través de otros podcasts, a través de Instagram, etcétera, sobre todo desde que el mundo del desarrollo personal se ha introducido también en la educación, algo que me parece más positivo que negativo, pero creo que hay que ir con ciertas precauciones en esta cuestión y es algo de lo que quiero hablar hoy, porque los profes se quejan y son pobres. Es algo, como digo, que he estado viendo últimamente y me gustaría reaccionar hacia este pensamiento generalizado y hacia esta crítica que muchas veces se hace hacia los profes, especialmente de la educación pública. Así que en este episodio os voy a compartir mis reflexiones al respecto, como siempre, desde mi experiencia. Si os apetece, quedaos porque comenzamos. Bueno, pequeño disclaimer que espero que se aplique a todos los episodios en los que voy a dar mi opinión sobre cualquier tema asociado a la educación. Lo que digo en este podcast, que es mi casa, es únicamente mi opinión y yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú piensas. Así que, bueno, me encantaría que se abriera debate a partir de este melón que voy a abrir, pero sin acritud, por favor. ¿Vale? Esto, como digo, es una reflexión personal que tengo ganas de compartir con vosotros porque para eso creé este podcast, para generar, debate e intercambio a partir de situaciones que a todos nos preocupan o deberían preocuparnos. Como digo, este es un tema que me vino a la cabeza a partir de ciertas publicaciones que he visto últimamente en las redes sociales que yo suelo utilizar. Diferentes contenidos que hablan sobre por qué los profesores tenemos ese quizás complejo de ser pobres y por qué vivimos en una queja constante. En realidad, lo de que los profesores sean pobres es algo que no es nada nuevo, tristemente. De hecho, los profesores siempre han sido bastante humildes. En España tenemos esta expresión que todos conocéis que dice «eres más pobre que un maestro escuela», como se dice. Desde siempre la educación ha sido algo muy elitista, a lo que solo podían acceder determinadas clases sociales que podían permitirse contratar a un tutor privado que solía enseñar a los niños de las clases altas en el hogar. Algo parecido a lo que se está convirtiendo ahora la enseñanza online, un servicio de lujo para personas que quieren y pueden invertir en su educación. La escuela pública, en cambio, siempre ha sido la guardería de la clase obrera. Por una parte, para que sus padres pudieran seguir trabajando y por otra, para alfabetizar a esas personas que necesitaban saber leer y escribir para realizar determinados trabajos siempre bastante mecánicos y poco creativos,
Por lo tanto, la educación pública no ha sido nunca algo que preocupe a los gobiernos en general y en lo que se quiere invertir mucho dinero, porque realmente educar a tantas personas es un gasto público muy grande. Y aunque se ha mejorado en inversión, lo cierto es que cualquier profesor que trabaje en la educación pública yo diría el 90% de los países del mundo, estará de acuerdo conmigo en que esta inversión es insuficiente. Nos exigen trabajar con metodologías nuevas con los mismos recursos del siglo XX. Es decir, clases saturadas, salarios bajos o no mucho más altos que los de otras personas con el mismo nivel de estudios y, en general, bastante precariedad. Hay muchos países en los que, por ejemplo, las vacaciones no se pagan o se obliga a los profesores a hacer horas extra. La formación continua, que es algo fundamental, suele ser siempre a cargo de la iniciativa privada de los profesores. Y bueno, estaréis pensando, Paloma, eres una auténtica profesora, ya te estás quejando, ¿verdad? Pero ¿por qué nos quejamos los profesores? Os puedo garantizar que no es un requisito para aprobar las oposiciones y aunque algunos diréis que probablemente se me ha pegado lo quejica de tanto vivir en Francia, porque sabéis que tienen fama de râleurs, como se dice, es decir, de quejicas, lo cierto es que me parece que hay que diferenciar la queja de la protesta. La queja es esa cantinela inútil, estéril, que muchas veces predomina en la sala de profesores, sobre todo en determinados momentos del año. Que si los niños se portan muy mal, que si no trabajan, que si el gobierno nos trata fatal. Y esto estoy de acuerdo en que crea un ambiente muy poco estimulante y que nos vampiriza la energía. También os voy a reconocer que estoy muy dividida en cuanto a la utilidad de hacer huelgas y este tipo de iniciativas o protestas clásicas que se hacen en la educación, como en muchos países que se cortan las calles, etcétera, para atraernos el favor de la opinión pública. Pero entonces, si la queja estéril entre profesores no vale para nada y las grandes acciones comunes molestan más que otra cosa, ¿cómo cambiamos la educación? ¿Cómo hablamos de eso que no funciona y que nos preocupa porque nos afecta a todos? En mi caso, yo opto por visibilizar lo que no funciona. Y aunque algunas personas lo confundan con simplemente una persona que se queja, que es inconformista o lo que queráis, realmente yo creo que la mayoría de combates se ganan en el día a día, en la calle, con pequeñas acciones. Porque al final, de lo que no se habla, no existe. Y las personas que no conocen qué pasa en la educación pública no pueden saber cómo está la situación si los que estamos dentro no hablamos de ello. Para mí se trata de sensibilizar, concienciar, como lo haría con cualquier otro tema que me parece urgente e importante. Lo que pasa es que últimamente siento que hay una tendencia, especialmente en las redes sociales, últimamente con toda la explosión del desarrollo personal, como os digo, de que quejarse no vale para nada, porque al final la actitud lo es todo. No pasa nada si la vida me da limones, yo haré limonada. Si yo le echo ganas, todo me irá bien. Si yo pido al universo, todo me irá bien. Si yo agradezco cada día, todo irá bien. Y el universo y la vida me darán lo que yo necesito. Sin embargo, y perdona que te lo diga de manera tan directa, la actitud no lo es todo. Y eso lo comprendes cuando llegas a un instituto y la directora te dice, nada más recibirte en su despacho, que tengas en cuenta que pase lo que pase, ella creerá al alumno y no a ti. O cuando te dan los peores horarios por ser el nuevo profesor. O cuando llamas a un padre de un alumno y te insulta por teléfono. O bien cuando comprendes que tus alumnos, que son hijos de tercera generación de inmigrantes,
acceden a los peores institutos, acaban en los peores trabajos y al final sufren las consecuencias de esa privatización de la educación. Eso, perdona que te diga, que nadie te haga creer que es culpa de tu actitud. Es muy peligroso responsabilizarnos de este tipo de cosas. No todo depende de tu actitud. De hecho, recordemos que la educación pública no ha mejorado ni se ha hecho accesible para todo el mundo y ha mejorado la calidad respecto al siglo pasado, por ejemplo, pidiendo al universo o agradeciendo o visualizando. No. Se ha conseguido luchando, exigiendo y hablando también de lo que no funciona y no solamente de los materiales coloridos y el brilli-brilli. Siento decirte que si algún día entras a trabajar en la educación pública, te vas a encontrar con situaciones desagradables que no son tu culpa. Y por muy proactivo que seas, por muy simpático que seas y por muy maravillosa que sea tu pedagogía, habrá momentos en los que tengas que protegerte, defenderte y luchar porque se te respete, y esa será tu manera de reivindicar mejores condiciones de trabajo para todo el mundo para garantizar que tus alumnos sigan teniendo una educación pública de calidad de la que los profesores no huyan, sino que quieran quedarse muchos años e implicarse para educar a las futuras generaciones del país. Lo que me molesta es que precisamente muchas de estas críticas a los profesores que se quejan vienen de profes que han pasado por la pública durante X tiempo o que han trabajado temporalmente en un colegio privado y que se sienten muy empoderados por haber salido de allí. Y entendedme, no es una crítica para nada. Cada uno hace con su vida lo que quiere, pero no me parece justo que estos profesores que quizás únicamente han visto una cara de la moneda porque quizás han tenido suerte y aún así han decidido salirse de este itinerario de la educación secundaria, como digo, no me parece legítimo que critiquen a los profesores que se quedan porque no pasan a la acción, no crean su propio negocio para huir de esas malas condiciones y continúan quejándose. Personalmente, no creo que la solución a este problema de la precarización de la educación pública sea que todos los profesores se vayan a la privada o creen sus negocios online. ¿Qué va a ser de esos chavales que nos necesitan? E insisto, yo misma estoy ahora mismo creando mi negocio online por circunstancias personales en las que no voy a entrar ahora porque me gustaría dedicar un episodio a contaros por qué decidí tomar esta decisión y cuáles son mis objetivos y mis planteamientos, pero en cualquier caso, esté más adelante en la pública o no, lo que tengo muy claro es que yo no voy a criticar a esos compañeros que con devoción dan todo por los alumnos de la pública con muy pocos recursos y cuando se quejan, sus razones tienen. En definitiva, y para ir cerrando el episodio, lo que quiero que sepas si vas a opositar a la educación pública o si vas a comenzar este año a trabajar es que, no quiero asustarte, pero es posible que te encuentres con ciertas situaciones desagradables en las que tú seas más víctima que verdugo y quiero que sepas que no es culpa de tu actitud. Si tienes problemas, no es culpa tuya. Es simplemente que hay cosas que hay que mejorar en la educación pública y lo que sí es importante es que tengas una actitud proactiva, pero no en el sentido de pensar que si tú eres una persona súper simpática y maravillosa y trabajadora no te va a pasar nada porque hay cosas que escapan de tu control. Pero lo que sí te va a ayudar a tener una actitud proactiva es para formarte, pedir ayuda y no tirar la toalla, porque habrá muchas situaciones en las que de verdad te plantees qué haces tú allí, si de verdad te has equivocado de profesión o no, si tú estás hecho para eso. Y hoy quiero decirte que sí, que tú vales para esto, que le eches ganas, pero que, como te digo, no te responsabilices de todo porque hay mensajes últimamente que tienden a poner todo en la actitud
y siento decir que no es así, que no siempre que quieres puedes, que no todos tenemos las mismas circunstancias, habilidades y no todos nos enfrentamos a las mismas situaciones, así que simplemente espero que este episodio te haya servido para replantearte esta cuestión, que cuando veas este tipo de mensajes seas un poco más crítico, que quizás si tú alguna vez has pensado esto, pues te haya permitido darle una vuelta y me encantaría saber cuál ha sido tu reacción hacia este episodio, así que no dudes en contactarme en profepalomagarcia@gmail.com y por supuesto también puedes encontrarme en mis redes sociales, en Instagram soy @paloma.sicomprendo. Bueno, nos iremos viendo para nuevas reflexiones veraniegas, también hay entrevistas que van a venir y consejos para que afrontes tu primer año de enseñanza de manera serena, práctica, estratégica y sobre todo para que disfrutes de este primer año sin estresarte o al menos estresándote lo mínimo posible, porque es un trabajo muy bonito que exige mucho de ti, es prácticamente un trabajo, yo a veces lo digo, de misionero, porque realmente entre lo que tú das y lo que recibes no siempre está compensado, pero cuando recibes, créeme que es algo maravilloso, que te llena de ilusión y que te sientes de verdad muy útil para la sociedad, especialmente, como digo, si trabajas en la educación pública. Yo estoy enamorada de mi trabajo, con todo lo bueno y todo lo malo, y sé que si un día no trabajo en la educación pública me va a faltar algo, pero bueno, ya hablaremos de estos temas en otros episodios. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que estéis disfrutando del verano y sobre todo quiero que te cuides, porque si no lo haces tú, entonces ¿quién?